Estimados amigos, queridos hermanos, hermanas, compañeros de comunidad, amigos de la vida cristiana y de la iglesia, miembros de nuestra parroquia, estamos viviendo una Semana Santa bien particular, no cabe duda de ello. Hemos intentado acompañar los misterios pascuales de esta Semana Santa en la medida en que hemos podido, a través de redes sociales, a través de pantallas digitales, de un modo virtual, porque la situación sanitaria así lo ha exigido. Nadie de nosotros probablemente imaginó hace un tiempo atrás que íbamos a estar viviendo esta situación por segundo año consecutivo. Y hemos intentado, con todas las limitaciones que esto tiene, de poder vivirlo y vivirlo adecuadamente. Ciertamente la celebración comunitaria, la celebración misma de la vida de la comunidad, no se compara, no es equiparable a seguirlo desde la virtualidad. Pero evidentemente que la posibilidad que nos da la tecnología de poder vincularnos de esta manera contribuye notoriamente a acompañar estos días y acompañar estos momentos de un modo muy peculiar, que sin ello probablemente la situación sería mucho más dramática. Desde ese punto de vista, yo quisiera invitarle a que pudiésemos tener en este Sábado Santo una especie de mini reflexión, si ustedes quieren, de oración o de retiro espiritual, si prefieren llamarle así, en unos minutos para detenernos en la contemplación de Jesucristo y la contemplación de Jesucristo en el sepulcro. La vida cristiana, ustedes saben bien, se construye en base a este misterio, el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Como dice el apóstol Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe no tendría sentido. Nuestra fe se construye sobre la resurrección de Jesús. Y dentro de lo que vemos, la amalgama de situaciones que vemos en estos días, hemos visto al Señor entrando triunfante en Jerusalén el Domingo de Ramos, hemos contemplado también la institución de la Eucaristía en la misa del oratorio de pie o última cena, hemos acompañado al Señor también en el Vía Crucis, todo de un modo virtual ciertamente, y también queremos de alguna manera contemplarlo en el sepulcro. Y contemplándolo en el sepulcro hay tres rasgos, tres situaciones, tres palabras, tres conceptos que a mí me gustaría pudiésemos reflexionar en estos 30 minutos con el Señor. Uno de ellos tiene que ver con un concepto que obviamente es poco popular, como son las cosas de Dios, y que naturalmente no quisiéramos quizá vivirlo mucho, y que tiene que ver con la idea de abnegación y de renuncia. Ese es un aspecto que quisiera profundizar. La capacidad cristiana de la renuncia. Renuncia que por lo demás fue en algún grado la que posibilitó la salvación, porque posibilitó la resurrección. Por otra parte, quisiera centrar la mirada y la reflexión en la vida de la comunidad que constituyó y armó Jesucristo mismo, y que pudiésemos también a la luz de esa comunidad mirar la nuestra, mirar nuestra propia comunidad. El tercer elemento que me gustaría también ofrecer para la reflexión en estos 30 minutos con el Señor es el concepto de coherencia. Un concepto que quizá no nos suene muy cercano a la vida cristiana, pero que a partir de algunos elementos que quisiera proporcionarles, creo que orientan y fundamentan el mensaje de Jesucristo, que fue un hombre coherente. Entrando en la primera idea, la renuncia, la abnegación
de cara a la renuncia. Fíjense que cuando Jesucristo toma conciencia de su destino en razón de la fidelidad al Padre, tuvo que renunciar. Y tuvo que renunciar a algo que muy probablemente, no lo sabemos a ciencia cierta, pero algo que muy probablemente él no imaginaba en el proyecto de Dios. De hecho, es clásica y es patente la frase del Señor en Getsemaní: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Renuncia. Renuncia a algo que es legítimo, a algo que es justo. La predicación del Señor, su ministerio público, su acción como taumaturgo, su acción como exorcista, su acción como aquel que transforma la realidad con una clave distinta a las categorías sociales o culturales o mundanas, para decirlo en términos más explícitos, y que apuntaban a una manera de comprender la realidad distinta, que tomaba cierta fuerza y que tenía cierta consistencia. De lo contrario, si no hubiese tenido consistencia, Jesucristo no hubiese quedado ni siquiera en la historia. Pero a esa realidad, a esa causa justa, Jesús renuncia. Pero no renuncia por tincada, ni renuncia porque le conviene políticamente, ni renuncia porque prefiere, no sé, echarse para atrás, digamos, respecto de lo que se le presenta o se le ofrece. Renuncia porque hay un acto mayor que él quiere sostener y que él quiere validar y que él quiere, existencialmente hablando, reconocer, y que tiene que ver con la fidelidad al proyecto de Dios. Y esa fidelidad le obliga, le conmina a renunciar. Porque hay otra realidad que sublima la justa intención que él tiene. Justa intención que se replica también en sus propios discípulos. Recordemos la imagen de Pedro, la recordábamos ayer en el Vía Crucis. Recordemos la imagen de Pedro cuando llegan a aprender a Jesús y Pedro quiere desenvainar la espada para defender al Señor. Otra causa justa. Pedro quiere defender al Señor no de mala gente, todo lo contrario. Lo defiende porque lo quiere y quiere protegerlo. Y frente a una situación que llega como a invadirle o a tomarle, él reacciona. Reacciona porque hay una causa justa. También tiene que renunciar a eso. La renuncia es parte o es condición de nuestra vida cristiana. Si no hay renuncia, si yo no renuncio a nada en mi vida cristiana, sino que al contrario busco banderas para que avalen lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo sugiero, lo que yo estimo, para defender mis propias parcelas, mis principios, mi ideología, ¿a qué estoy renunciando? Si no tengo capacidad de renuncia, entonces tengo que cuestionarme también si tengo una plena identidad cristiana con el Señor. El Señor no nos viene, por decirlo de alguna manera, a presentar un camino o a presentar una itinerancia que nos dé apaciguamientos, nostalgias, o que nos consuele en su sentido más sensible del término, sino que el Señor nos viene a ser hombres y mujeres que tengamos la capacidad de abnegarnos nosotros mismos para postergar nuestras convicciones, nuestras sensibilidades, nuestros condicionamientos, nuestras ideas, cuando hay un bien mayor que salvar. Y la pregunta legítima es entonces, ¿quién quiere renunciar? ¿Tú quieres renunciar? ¿Renunciar a tus propios proyectos, por ejemplo? Cuando hay un bien mayor,
como la voluntad de Dios. Renunciar a tus propias sensibilidades, a tus propias ideas, que pueden, repito, ser muy justos, como causa justa era la del Señor, como causa justa era la de Pedro, en estos dos ejemplos que les señalaba anteriormente. Vivimos en un ambiente y en una cultura que lo único que te presenta es posibilidades para que no renuncies. Se te enseña desde pequeño a no renunciar, tienes que defenderte, tienes que defender tus ideas. En culturas más violentas, que algo de eso también queda en nuestro ambiente, al niño desde pequeño le tienes que defenderte en el colegio. Si alguien te pega, tú tienes que aprender a pegar. Algo de eso queda, lamentablemente, todavía en nuestros ambientes. Desde pequeño se nos enseña a no renunciar. Repito, una renuncia que está condicionada a un bien mayor. No es una renuncia porque sí. No una renuncia baladí en ese sentido. Es una renuncia que está doblegada a un bien mayor. Como en el caso de Jesús, como en el caso de Pedro. Si hablamos de vida cristiana real, este concepto tiene que estar en nosotros. Y tiene que estar para que tomemos conciencia existencial de que realmente somos discípulos o discípulas de Jesús. Sin renuncia no hay vida cristiana. Si yo nunca he renunciado a nada, tengo que hacerme la pregunta: si Jesús es realmente relevante en mi vida, si es realmente determinante en mi actuar y, por tanto, en último término, si me hace y me constituye como una mujer o como un hombre de fe. Esta renuncia tiene su horizonte y tiene su sentido, como lo fue en el caso de Pedro y en el caso de Jesús. Pero no vamos a estar renunciando pensando en ese sentido. Renunciamos por amor a nuestra vida cristiana y nos doblegamos por ella. Piensen ustedes en lo que hemos vivido como iglesia en estos últimos años, una situación crítica, dura. Y digo crítica y dura no por la institucionalidad, por las personas, hombres y mujeres, que en esta misma vida de iglesia la han pasado mal a causa de la propia iglesia. Y en medio de esa realidad, obviamente, por una condición de humanidad, si ustedes quieren, la capacidad de renunciar se hace popular, porque termina vivir la iglesia, vivir el seguimiento de Cristo, vivir el camino de la abnegación y de la renuncia, termina siendo una condición que oscurece nuestra vida. Y como ser parte de la vida cristiana y de la comunidad de la iglesia no es sexy, no es atractivo, no es popular, entonces busco mis propios caminos. Nadie duda de que lo que hemos vivido ha sido doloroso, desde las víctimas hasta aquellos hombres y mujeres que sin tener arte ni parte le ha tocado, podríamos decir, algún raspado de las situaciones duras que nos ha tocado vivir. Dejamos de ser sexy como iglesia. Dejamos de ser un polo atractivo para la sociedad. ¿Vamos a renunciar a la iglesia porque ya no es sexy? ¿O vamos realmente a renunciar a nosotros mismos porque hay un bien mayor que sostiene la iglesia? Es una pregunta que creo importante
y legítimo hacerse en medio de tantos contextos que nos toca vivir, incluyendo el de la impopularidad de la eclesialidad y de la comunidad. Pero yo les hablé de otro elemento. Les hablé ciertamente de la capacidad de renunciar cuando hay un bien mayor, pero también es importante hablar de la vida de la comunidad. Contemplar la comunidad de Jesús. Una comunidad bien mediocre. Una comunidad que se peleaba los primeros puestos. Una comunidad que buscaba acomodarse. Una comunidad que abandonó a su Señor. Una comunidad que lo traicionó. Una comunidad que no quería haber vencido su proyecto. Qué interesante y qué noble que el Señor finalmente confirme en la fe y en la misión a esa comunidad. El Señor no elige una comunidad, por decirlo de alguna manera, a su pinta, en el sentido que empatice con lo que Él cree que es más correcto o es más fiel a lo que Dios nos invita a vivir. Dicho en términos más simples, la comunidad de Jesús no es una comunidad perfecta, todo lo contrario. Es una comunidad llena de limitaciones. Pero es a esa comunidad la que Jesús les entrega la misión. La comunidad en la que tú estás, en la que tú participas. La comunidad real, de la iglesia real, no aquella que te creaste con el grupo de amigos, no aquella que formaste con los que piensan como tú. No, la comunidad real, aquella donde encuentras personas que te agradan y personas que te desagradan. Aquella donde encuentras personas que son amables, acogedoras, cariñosas, como también personas desagradables, medias toscas, e incluso que te pueden provocar algún dolor. Esa es la comunidad real, no aquella que yo me creo para mí, a mi pinta, ¿no? Cuando uno empieza a juntarse solo con los que piensan como uno, es porque nunca ha entendido el mensaje cristiano. Aquí no estamos hablando, ¿cierto?, de elementos socioculturales, no estamos hablando de elementos de lo que podría constituir, por ejemplo, una ONG. Estamos hablando de vida cristiana. Si yo quiero levantar una ONG, por ejemplo, para asistir a los niños que hoy día están en una precariedad, ya lo sabemos bien, como país, dramática, fantástico. Que tengamos puntos en común en ese horizonte junto a otros, excelente, qué noble misión, qué noble tarea. Pero eso no necesariamente es vida cristiana, porque las motivaciones pueden ser diversas. Y la vida cristiana lo que nos propone a nosotros es tener la capacidad de asumir una realidad, no porque nos agrade, nos simpatice o nos traiga dividendos, sino porque es la realidad de la vida humana. Y esto es importante porque se nos olvida muchas veces que la comunidad de Jesucristo era una comunidad bien frágil en ese sentido. Y es a esa comunidad a la cual Jesús le entrega la confianza. A esa comunidad a la cual Jesús envía. A esa comunidad a la cual Jesús confirma. A esa comunidad sobre la cual Jesús otorga, derrama el Espíritu del resucitado. Esa comunidad. Hacernos la pregunta por la comunidad es una condición también de nuestra vida cristiana. Pero hacernos la pregunta sobre el sentido de pertenencia. Porque fíjense lo difícil que es esto, para decirlo en un par de ideas que seguramente alguna vez ya me han escuchado. Uno en la iglesia no está para ser amigos. Si logramos ser amigos y logramos crear lazos de amistad,
Excelente. Bendito sea Dios. Pero esa no es la finalidad de constituirnos iglesia o comunidad. Uno en la iglesia está para ser hermano del otro, hermana del otro o de la otra. Y ser hermano supone asumir al otro, aunque me desagrade, aunque a veces sus palabras no sean las más pertinentes, aunque a veces no me sienta cómodo o cómoda con él o con ella. Pero esa es la iglesia real. La iglesia perfecta, aquella que no tiene mancha, aquella inmaculada, no existe, por lo menos en este mundo. Y si estoy esperando eso para asumir realmente mi comunidad, entonces tendré que esperar la vida eterna. Porque esta vida no es esa. Si basta con que nos miremos a nosotros mismos para darnos cuenta lo mediocres que somos. Tenemos cosas excelentes, buenas, extraordinarias, por supuesto. Pero seamos sinceros. Miremos realmente nuestra vida, nuestro corazón. Cuando hacemos cosas, ¿por qué las hacemos? Cuando tomamos ciertas decisiones, ¿por qué las tomamos? Cuando agarramos ciertas pantallas, ¿por qué lo hacemos? Uno puede hacer cosas nobles y muy buenas por egoísmo. Y el que sabe, o la que sabe realmente, qué es lo que sustenta mi vida, mis acciones o mis convicciones, soy yo mismo. De cara a mi conciencia frente a Dios. Si es que tengo conciencia, por supuesto. Porque también ocurre a veces que se nos opaca la conciencia, se nos enreda la conciencia. Porque hay otras cosas que las superponemos a nuestra propia conciencia. Y ojo, porque la conciencia es el lugar donde Dios nos habla. Donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Es nuestro sagrario interior. Les he planteado el tema, por una parte, de la renuncia, por otra parte, el de la comunidad. Y no quisiera dejar pasar esta reflexión o esta meditación o predicación, como ustedes quieran llamarle, sin tocar un tercer elemento que me parece relevante también y que es un concepto que poco lo consideramos en la vida cristiana y que tiene que ver con la coherencia. Ser coherente. Jesucristo vive lo que vive y padece lo que padece por ser coherente. Coherente consigo mismo, coherente con la misión recibida, coherente con Dios. Y eso tiene un costo. El costo de Jesús lo sabemos. La cruz. Pero ese costo no termina en la cruz. Pero pasa por la cruz. Y ahí está la palabra que yo quisiera invitarles a ustedes a reflexionar. ¿Qué tanto de coherencia hay en mi vida? Pensémoslo en el ámbito personal primero. Aquello que yo digo, aquello que yo anuncio, aquello que profeso de alguna manera o con lo cual me comprometo. ¿Cómo lo vivo en la cotidianidad? Aquellas situaciones o realidades que me toca vivir con los otros. Por ejemplo, nuestros círculos familiares, que son como los círculos más íntimos. O en los ambientes comunitarios, por ejemplo, en la vida cristiana. O en los ambientes sociales o políticos, que hoy día están tan sensibles en razón de este momento que estamos viviendo como país de elecciones y de cara al futuro
inmediato que nos tocará vivir como país, como sociedad. La coherencia de vida es una palabra escasa. Y no solamente es una palabra escasa, sino que también es una práctica escasa. Y eso es lo más dramático. Ciertamente nadie es coherente de manera plena. Nadie es 100% coherente, aunque nos faltan los que se jactan de ello. Pero la esquizofrenia es también una patología que existe y hay que asumirla, ¿no? Y si hay gente que vive mundos paralelos y que piensa o cree que su convicción, su idea o su principio es lo que realmente vale y por lo tanto todos los demás tendríamos que bailar a su ritmo, es porque efectivamente algo de patológico hay en su propia vida. Ninguno de nosotros es coherente. El único coherente es Jesucristo. Pero sí estamos llamados a hacerlo. Y en realidad es como esa es donde se juega nuestra vida cristiana. En el grado de coherencia que yo tengo con ese compromiso de vida cristiana. En esta capacidad, por ejemplo, de entrar en relación con otro desde mi más absoluta y plena verdad y libertad. Si juego a las conveniencias, si busco el aplauso fácil, algo que es tan tentador, si busco el reconocimiento inmediato, si busco la valoración, si busco estar en el grupo, porque estar fuera del grupo significa un costo, tengo que dimensionar entonces qué grado de coherencia hay. Vuelvo a repetir, coherencia cristiana en mi vida. Decía en delante, estar hoy día en la vida cristiana, en la vida eclesial, no es sexy. Hablar de iglesia y de iglesia católica, culturalmente hablando, hoy día en nuestro país, en un ambiente secularizado como el que vivimos, situación que es de mucho antes, ciertamente, de la crisis que hemos vivido en los últimos años, sentirse parte de la iglesia, sacramentalmente hablando, es algo poco popular y poco aplaudido. Decían delante, poco sexy. Levantar una voz crítica, contundentemente crítica con lo eclesial, es mucho más popular hoy día. Ustedes ven que los mismos miembros de la iglesia, algunos que se jactan de ser miembros de la iglesia, cuestionan críticamente algunas cosas de la iglesia. ¿Por qué? Porque eso es más popular. Eso trae aplauso. Eso trae reconocimiento. ¿Por qué? Porque la masa está, cuando digo la masa me refiero al gran resto que nunca ha formado parte de la vida cristiana y de la vida eclesial. Ese tipo de realidades y ese tipo de cosas le vienen bien. Y por lo tanto cae bien aquel o aquella que tiene o que levanta un discurso crítico. Y ahí está nuestra misión. Por una parte, acercar un auténtico mensaje cristiano a esa realidad de hermanos y hermanas que tienen esa condición o están en esa actitud, para ayudarlos también a conocer el rostro de Dios en su sentido más profundo. Y también, por otra parte, asumir que los que nos decimos hoy día, hombres y mujeres de fe, discípulos y discípulas de Jesús, que vivimos en una comunidad real, concreta y viva como es la iglesia y la iglesia católica, hoy día tenemos que asumir el costo de la impopularidad. En parte por culpa nuestra, ciertamente, pero también hay que decir, en parte por las circunstancias que, de alguna manera, el entorno cultural y social hoy día nos impulsa a vivir. Ojo que con esto no quiero decir que no necesitemos la vida de la iglesia con ciencia crítica, por supuesto que la necesitamos. Y hay muchas cosas que yo mismo y que yo sé que cada uno de ustedes podemos criticar y tenemos que hacerlo.
¿Cómo vamos a dar paso si no hay una reflexión crítica detrás que nos permita darnos cuenta que hay cosas, momentos o circunstancias en las cuales estamos fallando o que hemos fallado claramente? Pero esa reflexión crítica, ¿dónde la hago? ¿Dónde la digo? ¿Dónde la enuncio? ¿Dónde la pronuncio? ¿Lo hago en medio de la comunidad viva para contribuir a transformarla? ¿O lo señalo donde está el pantallazo o el micrófono para ganar, según la esquizofrénica pretensión? Cuando digo esquizofrénico no lo digo en sentido peyorativo, lo digo en en el sentido de hablar de un mundo paralelo que me creo, para obtener ciertas dádivas que pueden venir de cualquier parte según yo, o según mi actuar o según mi acción. Análogamente, y aunque las razones son tangencialmente distintas, uno se podría preguntar, cuando a Jesús lo estaban condenando, cuando a Jesús lo estaban vejando, escupiendo, maltratando, en el caso de él por causa justa, en el caso nuestro por nuestras propias pifias, faltas, pecados, como ustedes le quieran llamar, delito en algunos casos, claramente delito. ¿Qué es lo que realmente sostiene, conduce, alimenta, identifica al discípulo del Señor en esas circunstancias? ¿Por qué reconocemos, valoramos y favorecemos a María Santísima, por ejemplo? Porque estaba con Jesús, acompañaba a Jesús, lo siguió en el Vía Crucis y estaba en la cruz. Coherencia de vida. Una palabra que está manoseada hoy día por el mundo político, ¿para qué decir? Levantan discursos o se levantan discursos sobre Dios sin tener una mínima dignidad respecto de lo que significa humildemente, limitadamente, ser hijo de Dios en medio de nuestras precariedades. Estamos llegando al final de esta reflexión de Sábado Santo, en donde yo quería simplemente invitarle a poder pensar un poco sobre lo que nos pasa, sobre lo que nos sucede en base a estas tres categorías de conceptos: renuncia, comunidad y coherencia. Tres palabras que estuvieron en el misterio pascual de Jesús presente de un modo pleno en distintas circunstancias. Y quisiera terminar yo esta invitación, esta reflexión de 30 minutos con Jesús. Demora un poquito más, pero lo otro es la introducción. Que nos hiciéramos la pregunta. Primero, por nuestra capacidad de renuncia. ¿A qué he renunciado por el Señor? Segundo, por la comunidad. ¿Me comprometo y entrego en esta comunidad real que el Señor me presenta? ¿O ando buscando comunidades a mi pinta? Y tercero, ¿qué paso podría dar para que mi vida tenga un poquito más de coherencia delante del Señor y delante de los hermanos? Estamos aguardando en este Sábado Santo la resurrección de Jesús para celebrar la Pascua, el acontecimiento que transforma nuestra vida y nuestra realidad totalmente. Ojalá que esta reflexión haya contribuido a favorecer una mirada un poquito más profunda de nuestro seguimiento de Jesús. Y si no lo ha hecho, Dios, que sabe actuar en misteriosas condiciones, ofrecerá y posibilitará también algún fruto. Que Dios nos siga acompañando y bendiciendo en estos días santos, en estos santos días, en este triduo pascual. Adelantadamente les ofrezco unas felices fiestas pascuales. Hasta pronto.